Pero bueno, estamos arrancando esta serie hoy que se llama Fobia y vamos a estar 4 semanas hablando de miedos, de fobias y de cosas a las que sí hay que tenerles miedo y otras a las que tenemos que enfrentarlos aunque sean irracionales. Es decir, hay miedos que no tienen por qué darnos miedo, pero los tenemos, ¿verdad? Como muchos de los que vimos al principio en esa introducción. Hay miedos que son absolutamente irracionales. Y la palabra fobia, phobos, en griego, tiene que ver con miedo. De tal manera que, es decir, realmente, de hecho, ahí Pablo tiene una frase, no es el texto que vamos a ver hoy, pero Pablo, el apóstol, tiene una frase que dice phobos metafobos, o phobos kai metafobos, con temor y temblor se traduce al castellano. ¿Han escuchado o han leído ese texto de la Biblia? Vamos a tener temor y temblor, miedo, miedo. La fobia es un miedo. Lo que pasa es que nos han mostrado, nos han enseñado a veces a tenerle miedo a lo que no hay que tenerle miedo, a los diferentes, a las personas que piensan distinto, a la gente que viene del extranjero, a la gente que tiene un color distinto, a la gente que habla diferente, a la gente que vive diferente, a la gente que ama diferente. Y tenemos fobias, homofobia, aporofobia. Ustedes saben que existe una fobia a los pobres, gordofobia. ¿Sí? Y no es para reírse, hay un montón de miedos y no es rechazo, es miedo, les tenemos miedo. Ahora, en la introducción se habló en ese video de un miedo muy irracional. Decía el miedo de ver a Thalía con un teléfono. Para quienes son demasiado jóvenes para no haber visto semejante cosa, yo se los traje aquí para recordarlo. Hablaba de esto, ¿verdad? Vean. Esto nace de algo real, es un testimonio. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí?
¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Bueno, a eso también se le puede tener bastante fobia. Y no es tan irracional, honestamente, esta. Pero bueno, vamos a hablar entonces de miedos, de fobias, de cosas que nos hacen sentir incómodos, incómodas. Y lo primero es que si usted es una persona, un ser humano, esta charla, esta serie es para usted. Todos los seres humanos tenemos miedos. No es algo particular, de hecho, la ansiedad, las fobias, los temores, no es algo, un error, un fallo, una condición específica de ciertas personas débiles o de ciertas personas con algunas características. Es algo común para toda la humanidad. Tenemos miedos. Y cargamos la vida de esos o con esos miedos. Esta charla la titulé Ir al pasado aunque no queramos, porque muchos de los miedos que tenemos actualmente nacen del pasado. Están enraizados en experiencias, en vivencias, en situaciones del pasado. Y entonces hoy lo que yo quisiera es que exploremos esos momentos y esas vivencias que han generado que nuestro yo de hoy tenga ciertos miedos que nos están controlando la vida. Vamos a ir explorando esto. Así que quiero proponerles algo que es incómodo, que es mirar hacia atrás. Y yo sé que muchas veces odiamos, huimos de ver el pasado. Porque ahí en el pasado están cosas que nos avergüenzan. Porque ahí en el pasado están cosas que nos duelen. Porque ahí en el pasado están muchas cosas que hemos querido dejar atrás. Que hemos querido brincarnos con garrocha, que nadie se entere de ese pasado nuestro, que nadie sepa de dónde vienen o qué experiencias dolorosas hemos tenido. El domingo pasado yo no prediqué aquí, pero estaba en Lincoln Plaza presentando un asunto de libros, de literatura, pero terminé predicando, es que es la maña. En medio mall contando parte de mi testimonio de algo que me sucedió cuando tenía 15 años, que fue una violación. Nos da miedo contar eso, que ha construido parte de nuestra vida. Así que sé perfectamente que no necesariamente es algo agradable. Pero en el pasado, cuando vemos nuestra vida, el camino que nos ha traído hasta hoy, probablemente queremos simplemente hacer blackout o fade out y apagar eso y que nadie lo vea. Y también probablemente hoy no logremos solucionar esas cosas de las cuales vamos a hablar. Probablemente no es un día para que eso tenga una solución, pero sí para poder empezar a entender, a enfrentar, a ver cómo podemos solucionarlo. Porque en 45 minutos, una hora, es mentira que yo puedo desde aquí solucionar cosas que han pasado hace 40 años, hace 35 años, hace 50 años. Pienso que Dios puede hacerlo en un segundo, eso sí es cierto, pero yo no tengo esa capacidad. Así que vamos a ir a eso. Lo primero es que muchos de nuestros miedos actuales están enraizados en experiencias efectivamente del pasado. No nacieron ayer sábado. De hecho, es muy interesante que las cosas que nos van sucediendo recientemente no marcan tanto nuestra vida como las cosas que empiezan, y ya casi voy a explicar por qué, a acumularse o a asentarse en nuestra vida. Los temores y las cosas que cargamos nacieron hace mucho tiempo y se fueron gestando como monstruos que empiezan a crecer y crecer y crecer y crecer hasta lograr controlarnos. Hay una definición clave que quiero que tengamos. El miedo es una emoción causada por la creencia de una pérdida potencial. Todos los miedos, los medios también, pero los miedos completos, son una emoción que causa
una creencia, una idea de que algo va a pasar y vamos a perder algo. Vamos a perder el trabajo, vamos a perder el matrimonio, vamos a perder la salud, vamos a perder la estabilidad, vamos a perder la familia, vamos a perder lo que sea. La salvación es uno de los miedos más profundos que nos han inculcado en la iglesia, que perdemos la salvación y entonces vamos a ir a una condena perpetua. Los miedos están enraizados, y esta es la definición más sencilla, con una creencia potencial de que algo va a pasar, que nos robe algo, que nos haga perder algo. Y el miedo funciona de la siguiente manera. Algo pasó en nuestro pasado, algo sucedió, usted puede imaginarse lo que sea. Nosotros lo interpretamos. Piensa en algo que sucedió cuando tenía 7, 8, 10 años en su vida y que lo marcó, la marcó. Nosotros lo interpretamos porque a esas edades probablemente nadie nos explica mucho de lo que sucede. Y muchas veces, dependiendo de la época, ahora no tanto, pero cuando éramos más chiquititos nosotras, a los niños no nos daban mucha bola, ¿cierto? Había una pérdida en la familia, la pérdida de trabajo, la pérdida de una casa, la pérdida de un ser querido, y nos decían, vaya, coma una galletita. Y no nos ayudaban a procesar las circunstancias y los momentos difíciles. Un divorcio. No nos ayudaban a procesarlo. Nosotros interpretamos de niños eso que está pasando y lo interpretamos con miedo, con temor. Eso se convierte en una creencia. La creencia es algo enraizado en nosotros, algo que se interioriza. Y ahora esa creencia condiciona nuestro futuro. Vamos a poner ejemplos. Quienes hayan vivido de pequeños un divorcio, lo interpretan con dolor, con pérdida, con soledad, con vergüenza, con lo que sea. Estoy hablando de cuando se divorcian los padres. Se interioriza esa interpretación, se convierte en la creencia de que posiblemente a mí me va a pasar también. Y entonces hay un montón de relaciones fallidas en la historia de esa persona porque llega el momento en que dice, si me caso, a mí me va a pasar también esto. Y condiciona el futuro. A veces esas experiencias no necesariamente son lo que yo viví personalmente, lo vimos vivir a otras personas cercanas, tíos, tías, abuelos, y creemos que nos puede pasar a nosotros y nos va a quitar algo. Y vivimos entonces con miedo. Si mi abuelo murió de cáncer o de algo específico y me dijeron que era porque no hacía tal cosa, porque hacía tal otra, entonces hay cosas que yo interpreto, interiorizo, lo hago con una creencia y esas creencias son tan sólidas que condicionan mi futuro. ¿Me estoy explicando cómo funciona el miedo? La mecánica del miedo. Y eso lo vivimos todos y todas. Que siempre tenga miedo al fracaso. ¿Por qué siempre tengo miedo al fracaso? ¿Qué pasó en el pasado? Porque creo que siempre está a punto de sucederme algo que me lleve al fracaso. Hay personas que siempre tienen miedo al rechazo. ¿Qué pasó en sus primeros años? Que condiciona ahora, le generó una creencia, una interpretación de que fue rechazado porque nadie te quería. Interpretamos entonces eso, se hace una creencia de que a mí nadie me va a querer. Y entonces condiciona la forma en que me relaciono con las personas. Siempre tengo miedo al abandono. Aunque me amen, yo soy causante siempre de que la gente deje de amarme y me abandone. Aunque a veces tenga éxito en las relaciones, yo soy demasiado capaz de echarlo todo a perder y todo el mundo me va a abandonar. Que siempre tenga miedo a la enfermedad. ¿Qué situación del pasado pudo haber influido en que nosotros tengamos todo este tipo de miedos? Porque algo se instaló en nosotros y generó una creencia absoluta. Las creencias casi religiosas. Estas creencias funcionan igual que cuando tenemos fe en Dios. Están ahí metidas y condicionan nuestro comportamiento y nuestro futuro muchísimas veces. La idea normalmente es que si algo nos pasó una vez en el pasado, muy probablemente nos va a volver a ocurrir en el futuro. Si alguien me abandonó en el pasado, probablemente me va a abandonar la gente en el futuro también. Si perdí algo en el pasado, algo que amaba demasiado, probablemente se repita una y otra vez.
Si usted sale a caminar por su barrio y de repente encuentra a alguien, un vecino que está hablando con otro vecino y uno de los dos le pregunta al otro, ¿usted a qué le teme? ¿A qué le tiene miedo? Y el vecino le dice, a mí me da miedo que llueva duro. Y usted está caminando, porque supongo que todo el mundo sale a caminar a las 4 de la mañana para hacer ejercicio, ¿verdad? Y se encuentra a los vecinos discutiendo ya a esa hora ahí afuera. Cosas raras, pero pasan. Y usted dice, a que llueva duro. ¿Por qué le va a tener miedo a que llueva duro? Pero si le preguntan a usted a qué le tiene miedo, probablemente su respuesta genere la misma reacción en otras personas. ¿Cómo le va a dar miedo caerse en un hueco? ¿Cómo le va a dar miedo que las llantas del carro se salgan y se quede? Hay gente, por supuesto. ¿Por qué? Porque todos los miedos son personales, son irrepetibles, son intransferibles. Y aunque sea una misma situación, una misma experiencia, la forma en que interpretamos la experiencia hace que sea única. Por eso muchas personas, incluso dentro de la misma familia, hermanos, hermanas, viven la misma situación y la interpretan distinto y viven distinto después. A mí me pasa. No intentaré hoy hacer tantos brincos a mi pasado, excepto uno que voy a contar, pero situaciones, yo a veces me pongo a pensar, y esto probablemente no sé cómo lo vaya a tomar usted, pero fui criado exactamente igual con mis dos hermanos, pero somos tan diferentes porque interpretamos las situaciones diferente. Yo me fui más por el lado, ¿cómo lo puedo decir para que nadie me agarre entre ojos? De ahí sí, o sea, yo en mi juventud yo andaba el Che Guevara y todas esas carajadas, ¿verdad? Pero fuimos criados iguales. Y mi hermano más bien es lo más capitalista que puede usted imaginarse, ¿verdad? Pero fuimos criados igual, porque interpretamos diferente las situaciones y condicionan nuestro futuro de forma distinta. El dolor es personal e intransferible. Y el dolor, el problema del dolor, es que el dolor duele. Ese es el problema del dolor. Y yo siempre digo esto, lo injusto de la comparación del dolor. Cuando alguien, no sé si a usted le ha pasado, que conversa con alguien y usted le está contando su experiencia, es que viera lo que me pasó esto, y le dicen, eso no es nada, viera lo que me pasó a mí. ¿Les ha pasado? Los dos extremos son terribles. Cuando uno ve al otro y dice, ¿cómo se va a poner a llorar por eso? ¿Cómo se va a echar a morir por eso? Habiendo tantas cosas más graves. Es que el dolor duele personalmente. Es intransferible. Y si alguien me dice a mí que le duele, es porque le duele. Y yo aprendí con mi esposa que cuando mis hijos dicen me duele, aunque creamos que sea mentira para no ir al colegio, yo les creo. Ya después ellos verán con Dios lo que pasa. Pero yo sí les creo, porque cuando alguien dice me duele, es porque le duele. Y yo no soy quien para interpretar el dolor de los demás. Y al revés también sucede. Cuando alguien se pone por encima de mi dolor. Es violento, ¿sí o no? ¿Cómo te vas a poner así? O cuando yo mismo me pongo por debajo del dolor de los demás, ¿cómo? ¿Por qué yo me siento tan mal con las experiencias personales? Si hay gente que la pasa peor que yo, ¿por qué me siento tan mal? Entonces infravaloramos nuestros sentimientos, nuestras emociones, y nos latigamos y nos pegamos y decir, sea más valiente, usted puede más. Sí, eso está muy bien, pero el dolor es dolor y por alguna razón está ahí. Así que nadie ha vivido exactamente lo que usted vivió, nadie sintió lo que usted sintió en ese momento, y por eso es que los miedos son únicos e irrepetibles. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Así que también podemos pensar que esos temores particulares, intransferibles, se instalan en nuestra mente como una creencia de que va a volver a suceder algo, potencialmente alguna pérdida en nuestra vida. Esto es el resumen de todo lo que he intentado decir en esta primera parte. Solo para entendernos, para definir algo. Hay otra frase que me gustaría que ustedes tengan en cuenta. El miedo no vino para asustarnos. Usted sabe que el miedo no vino para darnos miedo. Eso es una emoción y las emociones son distintas. El miedo vino para otra cosa. El miedo se instala en nuestra vida, sobre todo
para controlar nuestras decisiones. Eso es lo que hace el miedo. Que nos asuste o no es indiferente, pero controla lo que hacemos, cómo pensamos y las decisiones que tomamos. Eso sí es pertinente. Porque nosotros tomamos decisiones muchas veces enraizadas en el miedo. Y casi siempre son decisiones equivocadas. Casi siempre son decisiones erradas. El miedo lo que hace entonces es controlar nuestras decisiones o la forma en que nosotros tomamos decisiones. Y yo le pregunto a usted, ¿qué decisiones ha dejado de tomar por miedo? Piénselo. ¿Qué decisiones ha frenado por miedo? No, mejor no me arriesgo. No, mejor no lo hago porque la última vez no lo logré. Porque recuerdo que mi papá lo intentó una y otra vez y esto no funciona, esto no funciona. ¿Qué decisiones ha dejado de tomar por miedo? Y ha dejado de avanzar en la vida por miedo. Pero también está lo contrario. ¿Qué decisiones sí ha hecho por miedo? Por miedo a que lo despidan, por miedo a perder a alguien. ¿Qué decisiones sí ha tomado? Porque tenía miedo. Ambos casos, lo que estamos haciendo es que el monstruo del pasado esté controlando nuestra vida hoy. Esté controlando nuestras decisiones de hoy. Esté tomando decisiones por nosotros, por nosotras. ¿Qué ha emprendido por miedo? Porque el miedo ha llegado no para asustarnos en la noche, ha llegado para controlar nuestras vidas y para hacernos tomar decisiones basadas en el miedo. El pasado sigue estando demasiado presente en nuestra vida, tomando decisiones. Mucha gente, de hecho, voy a poner un ejemplo demasiado sencillo. No viene a esta iglesia o no va a la iglesia en general por situaciones del pasado, por miedo al rechazo. Específicamente puedo decir mucha gente que me dice, yo soy de la comunidad LGBTI y me han dicho que en su iglesia todo el mundo nos ve como iguales, pero a mí me da miedo. Me da miedo. Creo que hay 10 con hueco ahí. Ahí hay un engaño. Al final de cuentas, no puede ser posible. En algún punto me van a rechazar y no quiero volver a vivir eso. Entonces tomamos decisiones por miedo. No vamos al psicólogo para buscar ayuda para pareja por miedo. Porque creemos que el psicólogo lo que va a hacer es echarnos la culpa a nosotros. Nos pasa mucho a los hombres. Tener que contar nuestra situación una y otra vez, exponernos para que luego sea yo el culpable, ¿verdad? Por miedo. Estamos dilatando procesos de sanidad, de salud, por miedo. Tomamos decisiones por miedo. ¿Cuáles hemos tomado y cuáles hemos dejado de tomar por miedo? Usted dice, a mí no, a mí el miedo no me controla y el pasado yo ya lo superé. Yo puedo entender que usted y yo pensemos eso hoy en día. Sin embargo, yo creo que hay momentos en los que ese pasado todavía está demasiado presente. Entonces yo voy a cambiar la palabra miedo, temor, por otra, que sea un poco más digerible, porque cuando uno le dicen es que usted hace esto por miedo, uno normalmente rechaza esa sentencia. Y uno dice, no, yo por miedo no, es porque yo soy prudente. ¿Ah? ¿Cierto o no? Soy muy prudente. Yo era tan prudente que cuando mi esposa me decía, sí podemos construir una casa, yo decía, no, hay que planificar y sí, todo lo disfrazaba de una forma tan profundamente planificadora y perfecta que lo que estaba diciendo es, me da pánico, me da miedo. Y porque ella es, ustedes la ven así, no está hoy, ¿verdad? Aquí está con los chicos, entonces puedo hablar de ella. Ustedes la ven así, cantando muy santita aquí, muy mansita, y ahí con una voz pero cuando ella se le mete algo, ella empuja y empuja y empuja. Si no fuera por Laura realmente, yo no sé dónde estaría yo.
es realmente maravillosa. Y ella me hace enfrentar a mis miedos más profundos una y otra vez. Ayer mismo estábamos conversando y yo le dije, mi amor, ya otra vez tengo un montón de cosas acumuladas en mi pecho, en mi mente y necesito sacar. Y me empieza entonces a conversar conmigo, a sacar, enfrentar los miedos. Pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no tomas esta decisión? Tengo 2 meses de tener una distancia considerable con personas que amo. Y me dice, ¿por qué no habla usted primero? Y yo, no, ¿por qué voy a hablar yo primero? Porque usted es el pastor, no, y ellos también. Pero ¿por qué le da miedo ir y hablar? Porque lo he hecho miles de veces. El miedo hablando, no funciona. Anteriormente lo he intentado y no ha funcionado. ¿Y qué le dice que esta vez no va a funcionar? Me enfrenta. Entonces podemos decir, a mí no. Pero en el fondo sabemos, si somos muy sinceros, que sí, probablemente hay miedo que nos esté controlando. Cambiemos el miedo por comportamiento. Cambiemos entonces la palabra miedo por comportamiento. Cosas del pasado definen nuestro comportamiento. Definen la forma en que nosotros enfrentamos la vida, enfrentamos las situaciones, enfrentamos la pérdida. Yo me sorprendí a mí mismo el fin de semana pasado. Tenía una feria de libros que había planeado 6 meses, desde 6 meses antes, breteando como loco. Yo me meto en estas cosas, ni gano plata, pero yo ahí me meto porque yo creo que estoy haciendo una obra gigante, chivísima, maravillosa. Había 50 escritores que iban a estar exponiendo sus libros y no sé qué. Y no voy a echarle la culpa a nadie, pero llegó la municipalidad el primer día cuando todo el mundo estaba ya montado y cerró la cosa. La clausuró. ¿Cómo enfrento esa situación? ¿Me agarro con los de la MUNI? ¿Qué hago? Yo me sorprendí a mí mismo porque pensé que no iba a poder reaccionar correctamente. Levantamos el fin de semana por medio de charlas, conferencias, diálogos. Llegó mucha gente y revertí algo que parecía ser un fracaso en un éxito, con la ayuda de mucha gente. Pero en otras circunstancias, y quizás hace 5 o 6 años, lo que hubiera hecho es agarrarme con medio mundo, esconderme en mi choza y sentirme fracasado. Comportamientos. Así que lo que hacemos normalmente en con estas cosas, o sea, los comportamientos lo que hacen es construir cosas. Los comportamientos lo que hacen es construir un muro. ¿Okay? Un muro. Entonces, lo que hacen es intentar protegernos. Nosotros construimos muros, el muro de la responsabilidad, el muro de la prudencia, el muro de yo no necesito a nadie, el muro de la contención, muchos muros. Pero lo que está escondiendo la construcción de esos muros es un temor arraigado en nuestro corazón y queremos protegernos. ¿Protegernos de qué? De que no nos vuelva a pasar lo que tanto nos dolió. Hay algo que dice una y otra vez en nuestra mente, no quiero volverme a sentir así, no quiero que me vuelva a pasar. Y como no quiero que me vuelva a pasar, voy a construir una muralla, un muro, una fortaleza para que yo esté, o por lo menos me sienta seguro, segura allí. Es un muro de defensa frente a nosotros, para que no nos pase lo que tanto tememos. Y entonces nos comportamos de manera defensiva. Pero ese comportamiento no es más que la respuesta del temor que tenemos. Y nosotros decimos entonces lo que acabo de decir, la única manera en que no me va a pasar a mí lo que tanto temo es protegiéndome, es tomando precauciones, es tomando medidas. Y esas medidas son comportamientos. Y entonces voy a construir una fortaleza, voy a construir un muro delante de mí para que eso que tanto temo no suceda. Y yo quiero hablar de los muros de comportamiento que levantamos por temor. Vean esto. Los temores acerca del futuro son alimentados por nuestras experiencias del pasado. Hay cosas que yo tengo
No sé si a usted le pasa, si usted se examina a sí mismo, a sí misma, que antes yo no entendía por qué yo soy así, por qué yo era así. Y poco a poco he ido entendiéndolo. Hay experiencias del pasado que me han hecho como soy. Ahora yo lo entiendo y yo puedo articularlo y yo puedo por lo menos defenderme, no de las personas, sino de mi propio miedo. Que eso es lo que quiero que suceda. Cuando uno lo identifica, ya no hace el muro para rechazar a las situaciones, sino para que el miedo no te haga daño. Así que yo quiero contar una experiencia. Todo arranca aquí. Este es el cartelito que mandó a imprimir mi papá. Ese es mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano y yo. Obviamente, no sé si es obvio, pero yo soy este de aquí. Obviamente el más guapo. No se me ha quitado, ¿ah? Y yo tenía ahí 6 años. Y ahí sucede algo, ahí arranca algo que marca mi vida. Mi papá había impreso eso porque Dios le había hablado y en aquel entonces yo no entendía, vamos a decirlo así, lo que decía mi papá es: Dios nos habló para irnos como misioneros a España. Ahora dígale eso a un chiquito de 6 años. ¿Qué significa eso? ¿Qué realmente significa? Primero, no significaba demasiado porque era abstracto para mí. España quedaba en Guanacaste, más o menos, en mi mente. Era el viaje más largo que seguramente había hecho. Y probablemente tenía la idea de que era un viaje de vuelta y como cuando uno va a la playa. Estamos hablando de 1980 y, ¿qué te importa? Dijo el chavo. 85, creo, 86, por ahí andaba la cosa. Y nos fuimos. La experiencia al principio parecía muy interesante, pero luego se descalabra un poco. Pero pasa algo que es de lo que quiero hablar. Y probablemente me ponga un poco emotivo en los próximos 5 minutos. En el aeropuerto, Juan Santamaría, ¿cuántos recuerdan el aeropuerto Juan Santamaría cuando tenía como unas butacas de colores? Y el mural, había un mural, era chiquitito, esa cosa era chiquititica. ¿Verdad que sí? Bueno, ahí se había acumulado la familia de mi papá, la familia de mi mamá. Había un periodista del periódico cristiano Maranata fotografiando. Éramos los primeros misioneros de Centroamérica que salían hacia España. Era un acontecimiento. Yo no había entendido la dimensión de eso hasta que mi abuela, Claudia Cava, me abraza. Ella era muy, muy emotiva, expresaba mucho las cosas y muchas veces la había visto a lágrima viva por cosas. Y me abraza y lloraba y lloraba y lloraba y yo decía: entonces, esto es algo malo. Fue la primera vez que ese niño de 6 años dijo: aquello que mi papá nos vendió tan chiva, no puede ser tan bueno si alguien está llorando tanto. Un acontecimiento, mi interpretación, mi lectura y una creencia se instala en mí. No es bueno. Y no era la única llorando. Y me dijo esta frase: no te olvides de tus abuelos. Y se me queda eso en la cabeza. Tiene que ser algo malo porque para que me digas esta frase. Ella tenía el miedo de no volvernos a ver. Acuérdense, en 1985, un viaje, un vuelo. En aquel entonces, solo millonarios pueden ir una vez al año, 2 veces al año, cruzar el charco. No había correo electrónico, internet. Las cartas duraban más o menos 1 mes y medio en llegar y 1 mes y medio si es que escribían a vuelta de correo, llegando de vuelta a la respuesta, es decir, unos 3, 4 meses para tener una comunicación. La llamada telefónica era imposible. Recuerdo a mi papá yéndose literalmente a la embajada de Costa Rica en Madrid porque tenía un amigo ahí y le prestaban no le digan a nadie. Le prestaban el teléfono un rato para hacer llamadas, porque era carísimo. Recuerdo que se inventó mi papá un artefacto, un artilugio, porque no existía en aquel entonces, para ponerle un parlante al teléfono y escuchar a la familia del otro lado. Y los grababa y recuerdo que reproducía la llamada una y otra vez.
No te olvides de tus abuelos. Y yo lo interpreté como miedo aquello. Miedo de irme, miedo de abandonar. Si hay algo que yo puedo decir, es que yo puedo entender lo que es el exilio. ¿Yo acaso elegí irme del país? Me sacaron contra mi voluntad. Y una vez del otro lado del charco no había forma de regresar, ni de comunicarme con mis abuelos, ni de comunicarme con mis primos, ni con mis amigos, ni de nada. Simplemente era un desarraigo absoluto de un niño al que no se le explica nada. Y empiezo a interpretar, a interpretar, a interpretar. Y lo interpreto como miedo. Como miedo. Miedo profundo. Para mí era algo demasiado grave. Y mi abuelo me escribió una carta. Anoche la registré, la rebusqué y la encontré entre tantas cartas. De hecho, en esta misma carta hay una parte que escribe mi tía Edna desde aquí, atrás. Y en aquel entonces él me dice, hay algo que me gusta mucho, me dice, José Pablito, nieto de mi corazón. Dice, si en algún momento, vamos a ver, tuvieras que venirte para Costa Rica, ya sabes que mi casa es tu casa. No hay nada que yo anhelara más que irme a vivir con mis abuelos. Nada. Nada. Nieto de mi corazón, eso me marcó. Porque las palabras a distancia saben diferente, ¿verdad? Las palabras a 10,000 kilómetros de distancia y a años de no ver a mis abuelos saben diferente. Imagínense recibir esa carta siendo un niño de 8 o 10 años. Y al mismo tiempo, yo seguía recordando el abrazo de mi abuela que me decía llorando, no te olvides de tus abuelos. Se pone muy poético mi abuelo, aquí. Y me dice lo siguiente, lo traduzco acá. José Pablo, Costa Rica, como novia enamorada, sufre y llora tu ausencia, creyendo que te fuiste y dejaste de amarla. Se pone poético. Supongo que él estaba realmente también nostálgico. Hay una vena de escritor también ahí que yo heredo. Esa carta llega en un momento en el que yo realmente estaba anhelando salir de ese país y había vivido el racismo de la forma, ahora mismo lo vemos en España, pero durante muchos años nadie me creyó que había un racismo tan profundo, un nazismo, un fascismo tan profundo en esa sociedad, que odian a los extranjeros, los quieren fuera, y a los latinoamericanos mucho, y a los centroamericanos mucho. Yo tenía la ventaja de que mi color de piel, si yo no abría la boca los primeros años, podía pasar bien como un españolete. Y luego, como mecanismo de defensa, aprendí a hablar como españolete. Los años que mi tía Edna estuvo ahí con nosotros, el tiempo que estuvo, creo que yo ni cuenta me daba, pero nosotros hablábamos como españoles, no como ticos. En la calle hablaba, eran 2 idiomas. Andaluz y tico adentro con mis papás. Había vivido racismo, xenofobia, palizas, abuso de los profesores, abuso de los compañeros. Aprendí que esconderse en el baño para no ser golpeado era la peor decisión de todas en la escuela. Y llega esta carta. Y eso marca la vida. Nunca más quiero volver a sentirme así. Eso fue lo que se instaló en mí. Nadie nunca más va a abusar de mí. Nunca voy a permitir que alguien me rechace por xenofobia, por racismo. Nunca más. Y me convierto en un niño agresivo. Un niño pequeñito, flaco,
chiquitillo, escuálido, pero agresivo, capaz realmente de hacer daño. Y mis papás tuvieron muchos problemas conmigo porque yo no permitía que nadie ni que me volviera a ver raro porque yo creía y sentía. Y mi defensa era entonces agarrar una piedra, un ladrillo, lo que tuviera a mano e irme encima. Porque tenía odio, tenía dolor. Nunca más quiero volver a sentirme así. Y a veces, a mis 48 años, estoy hablando que eso pasó hace 40 años. Esto que estoy hablando pasó hace 40 años. Y a mis 48 años hoy, a veces me encuentro diciendo, no quiero volverme a sentir así. Y me defiendo y hago un espaviento. Y pataleo. Porque el miedo se instaló como una creencia y define mi comportamiento. Me estoy explicando cómo funciona esto en la vida de nosotros. Nunca más quiero discriminación, nunca más quiero abandono, nunca más alguien va a tomar decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento. Y eso trae problemas. ¿Cuáles son las experiencias de ustedes que los hicieron decir, nunca más quiero volverme a sentir así? No me lo tiene que decir, piénselo. ¿Cuándo ha sentido usted, cuándo ha pensado, yo nunca más voy a permitir que alguien me haga sentir así? Nunca más. Y tomamos entonces decisiones que nos están controlando. Que decimos, voy a protegerme, voy a crear una fortaleza y nadie más va a volver a verme vulnerable en esta área de mi vida. Nunca más, no voy a permitirlo, no dejaré que nadie vuelva a entrar así a mi vida y hacer el desorden que hizo en mi vida. Algunos de esos ladrillos con los que construimos la muralla se llaman así. El primer ladrillo, estos son ladrillos, ¿va? Se llama control. Queremos controlarlo todo. Queremos controlarlo todo. Si no tengo el control, me siento vulnerable. Quiero controlar todo en mi trabajo, quiero controlar todo en mis amistades, quiero controlar todo en mi familia, quiero controlarlo todo. Y si no tengo control, me siento que ya casi me va a volver a ocurrir lo que no quiero que me ocurra. Entonces pongo la barrera, el ladrillo del control, y aquí me siento protegido. Esta es mi protección, mi barrera de protección. Controlo a mi esposo, a mi esposa. Controlo a mis hijos, yo quiero tener todo controlado. Lo que se me salga de control me hace sentir vulnerable. Porque el control es miedo. Este ladrillo no es protección, es miedo. Si controlamos, es que estamos atemorizados. Y eso hay que analizarlo en nuestra vida. El segundo ladrillo se llama enojo, siempre cabreado. Así, mejor. No sé, no soy albañil. Enojo. El enojo puede convertirse en una forma de controlar. Hay personas cuyo muro entero está construido con enojo y muchas veces nosotros, especialmente los hombres, respondemos con violencia. Porque la violencia es miedo gritando. Miedo gritando. Miedo. El enojo. ¿Por qué tengo lo que decimos mecha corta? No levante nadie la mano. Pero ¿quién es de mecha corta en la calle, en la casa, en el trabajo, cuando va manejando y se transforma en Goofy? No, en Goofy, ¿quién era? Mecha corta, mecha corta. Usted no se ha preguntado por qué es así. ¿Por qué el enojo llega tan rápido? En la pareja, cuando estamos discutiendo, ¿por qué usted es el primero que levanta 7 rayitas de enojo inmediatamente? ¿Para defenderse de qué? Y se transforma en palabras de violencia, en actos de violencia, porque estamos asustados. Tercer ladrillo, la crítica. Hay personas que quieren, hay personas para quienes cada cosa o nada más bien
que ven es suficiente. Todo es insuficiente. Todo es insuficiente. Y todo lo critican. Critican a la pareja, critican a los hijos, critican a la iglesia. Eso es pecado. Critican la comida, cómo quedó. Critican la música. Critican el mensaje. Critican la ropa. Critican la forma de vivir de los demás. Crítica, 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 crítica. Nunca un elogio, nunca el reconocimiento de las cosas buenas que hacen las demás personas. Porque la crítica también es miedo. Miedo de que no te reconozcan. Entonces hay que criticarlo todo para poder brillar. Estamos asustados. Cuando criticamos, estamos asustados. Cuando criticamos cómo se viste a alguien, estamos asustados de que no reconozcan nuestra forma de hacerlo. Cuando criticamos la casa de los demás, la ideología de los demás, estamos asustados. La crítica puede ser una forma de protegerse, una forma de no confiar, una forma de decir, nadie entra hasta aquí. Hay una más, que es el aislamiento. Esa es la mía. Ese es mi ladrillo, el aislamiento. Yo me protejo aislándome. Me encapsulo. He logrado a veces con ciertas personas pasar años aislado. Y yo me pregunto, ¿por qué eso me parece que es lo que me protege? ¿Por qué aislarme me hace sentir que ese es mi lugar seguro cuando lo que estoy expresando es miedo absoluto a enfrentarme, a ir, a solucionar? Simplemente me encapsulo, no hablo, me quedo aislado. Me aíslo, me escondo, me cierro, me pongo detrás del muro. Y esto me ha pasado con personas que amo profundamente, con mi esposa, con mis hijos, con ustedes como iglesia a veces. Y muchas veces tengo que hablar conmigo mismo y decir, mae, tranquilo, abrite. Lo que estás es asustado, tenés miedo. Siguiente ladrillo es el humor, el sarcasmo. Es una forma de defendernos. La gente que se burla de todos los demás está asustada. Y es su forma de defenderse porque está asustada. Hablar con sarcasmo todo el rato, hiriente, es una forma de construir un muro. Todo es chiste, nada es serio, todo es jolgorio, todo es broma. Se está escondiendo. Se está escondiendo. Me quedan pocos minutos y ya casi vemos el texto bíblico. El último, tengo que estar así escondido, esa era la idea, pero no alcanzaron. La religión. Nos escondemos en la religiosidad porque estamos asustados. Digo religiosidad, no espiritualidad sana, porque la religiosidad hace todas las demás. La religiosidad critica todo lo demás, ¿cierto o no? ¿La religiosidad te aísla o no te aísla? De todos los que piensan diferente, de todos los otros pecadores. La religiosidad te hace tratar mal y con sarcasmo a los que son diferentes. Y nos aislamos allí. La religión. Ellos están mal, yo estoy bien. Ellos son el problema, yo no. Ellos son los enemigos, yo soy el elegido de Dios. Y entonces construimos una trinchera espiritual. Ojo, una trinchera, no un refugio. Y la trinchera es para pelear, porque estamos asustados. Porque estamos asustados. Quiero hablar de la historia de un joven llamado Onésimo en los próximos 3-5 minutos que me quedan. Un muchacho que huyó, que robó, que hizo daño, que su pasado le da vergüenza y que le debe mucho a mucha gente, que él no quería regresar a su pasado, ni siquiera para recordarlo, porque ahí había muchas cosas terribles. Onésimo se llama, Onésimo. Está en la epístola a Filemón y dice, por lo cual escribe Pablo, Filemón 1, 8 al 12, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte al carajo, para mandarte lo que conviene,
Perdón, es que mi mente, Dios tiene que redimir cosas todavía. Más bien te ruego que por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, estaba en la cárcel, escribe desde la cárcel, te ruego por mi hijo Onésimo, no era el hijo, así le llamaba él a sus discípulos, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Vea qué lindo trata a esta gente, ¿verdad? Pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Pero esa no es la parte que más me interesa. Se lo manda. Este me había hecho daño, había hecho mucho daño. Cuando dice había sido inútil es porque había hecho daño. Era alguien que nadie quería contratar, nadie lo quería cerca. No levanten la mano ni codeen, pero ¿saben de alguien que nadie quiere cerca? Porque siempre que llega causa problemas. Siempre. Ese era Onésimo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Le está escribiendo a Filemón. Y aquí viene lo que más me interesa. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. No, se apartó de ti porque nadie lo quería. Para que le recibieses para siempre. Está diciéndole, para que se reconcilien. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ay, esta frase me fascina. Si te debe algo, yo lo pago. Si te hizo daño y te debe algo, dígame qué es, yo lo cubro. Yo lo cubro. Si en el pasado de él hay algo que generó algo tan terrible como para no amarlo, no aceptarlo, no te preocupes, yo lo pago. Así que él queda absolutamente apto para poderse integrar con todas las de la ley en cualquier tipo de relación y de situación. Ese es el Evangelio. Jesús hoy nos dice justamente eso. Si el pasado te hizo tanto daño y te debe algo, póngalo a mi nombre. Póngalo a mi nombre. A todas esas personas que te hicieron daño, a todas esas personas que te hicieron sentir como te hicieron sentir, ponelo a mi nombre. Yo sé que eso no es un consuelo demasiado profundo, pero cuando uno lo empieza a ejercitar y realmente dice Dios, está bien, lo pongo a tu nombre, todos esos momentos de dolor. Todo este muro que tengo aquí construido, lo pongo a tu nombre, Dios. Lo pongo a tu nombre. Páguelo usted. Para que no me controle más. Para que las cosas del pasado, los temores del pasado, las experiencias del pasado, ya no me controlen en mis decisiones. Yo quiero que hagamos 3 cosas. 1, quiero que usted referencie su pasado hoy, en su mente, no tiene que decírselo a nadie. Cuando digo referenciar el pasado, es mirarlo, nombrarlo, entenderlo y decir, ok, probablemente aquello que me pasó siendo niño, siendo adolescente, siendo joven, haya tenido más impacto de lo que yo creía. Haya tenido más impacto y he creado unas conductas, unos comportamientos que están probablemente ligados a esas situaciones de mi vida. Referéncielo en su mente ahora mismo. Intente hacer un ejercicio de escarbar en el pasado, si es que no lo ha pensado a lo largo de esta charla. ¿Qué es lo que hay en el pasado que tiene que poner a nombre a la cuenta de Jesús? 2, reconcíliese con Él, no para justificarlo, sino para que deje de gobernar su vida. Reconciliarnos con ese pasado. De ahí, eso es lo que pasó. Eso es lo que sucedió. Estos hombres que me violaron a mí, que fueron 4 hombres que abusaron de mí. De ahí, eso es lo que pasó. Eso es. Y cada vez que yo logro pronunciarlo en público, me reconcilio con ese pasado, no para justificarlo, sino porque deja de tener tanto poder sobre mi vida.
Cuando yo tengo miedo de decir lo que me sucedió, es porque todavía es gigante, es un gigante tan grande que no me permite, me da vergüenza, me aplasta, me humilla. Pero cuando yo digo yo fui violado por estos 4 hombres y lo digo así, ya no me humilla tanto. Le quito el poder. Lo volví a ver el pasado, hice referencia al pasado y reconcilio esa situación dolorosa y digo, no debería tener tanto poder en este momento sobre mi vida. Y ahora la tercera cosa que quiero que hagamos para terminar es volver a ver al futuro. Pero esta vez ya sin tanto miedo. Porque el problema no es el pasado, el problema es cuando el pasado gobierna nuestro presente y determina nuestro futuro. Cuando el pasado gobierna tanto nuestro presente y determina nuestro futuro. Y nunca es tarde. A veces yo he pensado, tengo 48 años, ¿ya para qué? Ya hice mi vida. Y Laura, que es muy sabia, me dice, ¿cómo ya hizo su vida? Si le va bien, me hace esa cosa, ¿eh? Si le va bien, usted va por la mitad. Yo, bueno, un poco menos. Y empezamos a negociar la edad que voy a tener. Me dice, no es tarde. Está súper a tiempo. Súper a tiempo. Ayer les voy a contar algo. No sé si Santi está por ahí. Ayer fuimos a andar en bici, todos. Y Santi tiene malformaciones congénitas. Y no puede andar en bici igual que todos los demás. Pero yo pensé ayer, tiene que intentarlo, tiene que intentarlo, tiene que intentarlo porque esto es bueno para su vida, porque tiene que aprender a lograrlo. Y empecé a exigirle, y a exigirle, y a exigirle, y a exigirle. Hasta que él se rompió, se quebró emocionalmente, empezó a llorar. Y yo dije, madre, estoy fallando como papá. ¿Por qué hice eso? Estaba intentando que él no viviera lo que yo vivía. Y estaba intentando protegerlo, pero estaba actuando mal. Todavía hay cosas del pasado y nunca es tarde para poder reconocerlo. Ayer mismo yo me reuní con mi esposa, mi hija y mi hijo con un cafecito, les dije perdón. Hice pasar un pésimo momento a toda la familia porque me puse en unas varas estúpidas. Todavía es tiempo para reconciliarnos, reconstruir, redefinir el futuro, nombrarlo y creer que sí se puede. Pongámonos de pie, por favor.